No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. Mis amados, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a pedir la bendición del Señor. Todos juntos vamos a orar a nuestro Padre Celestial para poder dedicarle a Él este tiempo, pedirle que nos hable en su palabra. Amantísimo Dios y Padre, Señor de la gloria, gracias por un nuevo día más. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque te plació a ti un día llamarnos a tu luz admirable. Necesitamos más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Y te entregamos este tiempo, Señor, porque sin ti no queremos nada, Señor. Sé tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De acuerdo con estos versículos, ¿quién entrará en el reino? Es el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Por eso les recomiendo que lean todo el capítulo de Mateo 7, todo el capítulo, para que podamos no detenernos en los versículos, sino digamos ir de frente al mensaje. Entonces, cuando pensamos y meditamos en la palabra, vamos a encontrar que la palabra está en el mismo capítulo donde nos hacemos la pregunta, hace la pregunta, también hay la respuesta. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Dirá alguno. Jesús advirtió a sus discípulos, y esto se encuentra en el mismo capítulo, ¿verdad? Valga la redundancia. Jesús advirtió a sus discípulos sobre el camino ancho que llevaba a la perdición, y más adelante, en el capítulo 15, Él advierte sobre el peligro de los falsos profetas que conducen a las personas por este camino ancho. Él les dice cómo distinguir a un profeta genuino de un falso profeta. Jesús dice que simplemente los conoceremos por sus frutos. No dice que pues, si hacen muchos milagros, si echan fuera demonios, no dice eso, ¿no? Porque bien podría decir, Señor, bueno, aquellos que echan fuera demonios, que hacen milagros, ¿no? Pero Él dice, ¿cómo los vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer que es un verdadero por sus frutos? Debemos examinarlos muy de cerca, porque cuanto mejor sea la falsificación, más cuidadosamente se debe examinar antes de que sea posible determinar que es falsa. Jesús está diciendo que las doctrinas que enseñan y el carácter de sus vidas revelan si pertenecen a Dios o no. Cuando la gente habla, tiene que respaldarlo con sus hechos, ¿verdad? Porque a veces hay personas, y en este caso estamos hablando de un profeta, que puede hablar muy bonito, pero vamos a ver su vida diaria, cómo está, cómo trata en su vida privada, ¿no? Cómo se comporta en su hogar, vamos a decir. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús refuerza su advertencia en el capítulo 21, a partir del 21, diciendo que muchos de los falsos profetas harán y dirán cosas maravillosas e impresionantes. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hacen algunas cosas muy impresionantes, pero no son de Dios. En el versículo 20 Jesús nuevamente dice, así que por sus frutos los conocerán. De manera que el Señor Jesús nos está reiterando, nos está repitiendo que tengamos cuidado, la única forma de que ustedes pueden evidenciar que es un cristiano es cuando los ven los frutos en la persona, ven el fruto en el pastor, vamos a decir, porque bueno, yo no tengo esa línea de profetas. Entonces el contexto de los versículos 21 al 23 trata con los falsos profetas. Estos falsos profetas pueden decir Señor, Señor, pero no son de Dios. Una persona puede llamar a Jesús de Señor y no saber quién es. El título de Señor no indica que una persona tenga una creencia en Cristo. Antes de que Pablo fuera convertido en el camino a Damasco, ¿recuerdan? El llamado a Jesús, él llamó a Jesús, lo llamó de Señor,
cuando cayó del caballo y todo, ¿recuerdan? Él llamó a Jesús Señor, pero no sabía quién era. ¿Quién eres tú, Señor? Entonces el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y eso lo encontramos en Hechos 9:3. Como vemos, Él lo llama de Señor, pero no sabe quién es. Muchos también podrán estar llamando a Jesús de Señor en un sentido hipócrita, lo que significa que están llamando, lo llaman pues de Señor, pero realmente no creen en Él. Jesús les llamó de hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Entonces el hecho de que ellos llaman a Jesús de Señor no significa que ellos crean en quien Él realmente es. Nunca dejemos de recordar lo que dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo claramente que solo aquellos cuya vida se caracteriza por la obediencia a todo lo que el Padre ha ordenado, tendrán el privilegio de estar con Él por toda la eternidad. Les digo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda. No pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mi amiga, mi amigo, mi hermano amado, mi hermana amada, ser cristiano es más que solo creer las cosas correctas. Debes obedecer, lo que significa oír la palabra de Dios y actuar de acuerdo. La obediencia bíblica a Dios significa simplemente oír, confiar, someterse y rendirse a Dios y a su palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Juan 8:31. El Nuevo Testamento enseña que la salvación es por gracia, a través de la fe. La fe es el medio instrumental, la gracia es el medio eficaz de nuestra salvación. Nosotros somos salvos por Jesucristo, somos salvos por su gracia a través de la fe, pero necesitamos entender que Jesús también dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Esto significa que necesitamos ser obedientes. Muchas personas piensan que ser salvos significa decir la oración del pecador y después vivir la vida como siempre ellos creen que algo místico sucederá al recitar algunas palabras. Y es que necesitamos entender que debemos arrepentirnos y abandonar nuestros pecados y obedecer la palabra de Dios mientras seguimos leyendo la Biblia y obedeciendo lo que leemos, la palabra nos lavará y por la gracia de Dios se producirán cambios increíbles en nuestras vidas. La gracia se define como la influencia divina que opera en los seres humanos para regenerar, para santificar y para impartir fuerzas para soportar la prueba y resistir la tentación. Es una virtud de origen divino. Vamos a leer 1 Pedro 1:15-16, nos dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes santos deben de ser en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y Pablo les escribe al joven Timoteo, no obstante,
el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Según de Timoteo 2:19. El mundo está lleno de falsos profetas que están hablando por espíritus mentirosos. Estos falsos profetas dicen que hablan por el Señor, pero su mensaje no es un mensaje de arrepentimiento y obediencia. Es un mensaje de prosperidad y de bendiciones. Ciertamente somos bendecidos por el Señor, pero nuestro mensaje siempre debe ser un mensaje de alejarse del mundo y volverse hacia el Señor. La gente dice, yo creo que Jesús es el Señor, pero usan la lengua sucia. No quieren oír la palabra, no se quieren arrepentir. Vemos constantemente que el Señor llama la atención y vemos la señal de su venida, pero hay gente que por un momento se asusta y después ya se olvidan y siguen en sus perdiciones. Engañan a la esposa, la mujer está coqueteando, no hay temor de Dios, y los hijos están viendo. Y ese es el cuadro que ellos reciben y dicen, así debe ser. Yo también voy a hacer así. Esto es una payasada, como yo le escuché a un joven en una oportunidad. Estábamos en un grupo y, éramos 2 familias solamente. Y bajó la esposa de uno de ellos. Y el hijo dijo, pues era un niño, ¿no? Y un niño en realidad no hace con malicia, ¿no? Sino que, las palabras de él fueron así. Transformes, dijo cuando bajó su mamá. Transformes, dijo, ¿no? Entonces, todos sabemos que Transformes es un programa que antes daban, ¿no? Y que la persona se transforma, cambia, ¿no? O sea, cuando está en un sitio es de una forma y cuando estás en otro sitio es de otra forma. Entonces todos nos dimos cuenta a qué se refería, ¿no? Y fue un motivo gracioso, pero ellos captan a lo que quiero llegar, que ese es el mal ejemplo que damos a los hijos y muchas veces queremos que ellos vayan a la iglesia y que no se aparten, ¿verdad? Muchos que se declaran cristianos hacen lo que quieren. No importa qué, fornicar, ver todo tipo de maldad y ver blasfemias en la televisión, ir al cine, ver películas demoníacas, leer libros satánicos, mientras afirman ser salvos. Las personas que no son salvas hacen lo que Satanás quiere que ellos hagan. Las personas salvas están bajo los mandamientos del Señor. ¿Cuál es tu opinión? ¿O somos obedientes o desobedientes? Los que viven sin tener en cuenta la justicia de Dios, que usan la gracia de Dios como una licencia para pecar y confían en la gracia para limpiar el pecado, están dando a la gente de la iglesia un nombre falso. Si Jesús no es Señor y Maestro, Él no es su Salvador. La fe salvadora se manifestará en cambio. Si ningún cambio ocurre en la vida de una persona, tenemos muchas escrituras para informarnos de que la verdadera conversión nunca ocurrió. O sea, podemos darnos cuenta, no es que no es difícil la cosa. Por eso es que es necesario diariamente meditar de día y de noche, dice la palabra, nos exhorta a meditar en la palabra. No somos salvos por nuestras obras, y eso tiene que estar bien claro, y siempre lo repito. Pero cuando somos salvos, nuestra vida ciertamente refleja esa decisión por nuestras buenas obras. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y eso lo dice Santiago 2:17. ¿Usted obedece la palabra de Dios? Vuelvo a repetir, ¿obedece la palabra de Dios? El reino de los cielos no es para aquellos que solamente se dirigen a Jesús como Señor con sus palabras, sino que reconocen a Jesús como su Señor en su comportamiento. Este contraste es aclarado en la versión de Lucas también, ¿no? Donde Jesús dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. O sea, el Señor les dice, ¿no? En Lucas es otra versión, ahí hay una diferencia y el Señor les hace la interrogante. Me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Lucas 6:46. Si usted no hace la voluntad del Padre, si usted llama a Jesús de Señor, pero no hace lo que Él dice,
Usted necesita examinar su relación con Él. Si usted sospecha que Jesús no le conoce como este pasaje describe, usted necesita hablar con Él en oración ahora mismo. Pidamos al Señor por aquellos que le hemos predicado la palabra, que hemos orado inclusive y le hemos alcanzado el mensaje y que de repente por insistencia se convirtieron al Señor. Es responsabilidad de nosotros orar, que de repente se apartaron, de repente por congraciarse con nosotros recibieron al Señor, no lo sé, pero nuestra responsabilidad es orar por ellos, para que ellos no se pierdan, para que Dios trate con sus vidas, porque si dice Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mis amados, obedezcamos a la palabra del Señor, no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que vayamos por la senda de la justicia, el camino angosto, que no es fácil, ¿verdad? Que tengan un hermoso día, bendecido, que Dios bendiga su entrada, su salida, que Dios bendiga su mesa, su pan, su trabajo, sus hogares, sus familiares. Los quiero mucho y con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante. Chao, chao.